Muy bien. Bueno, pues, estimados jóvenes señoritas, entonces vamos a iniciar la clase. Y para ello voy a compartir la pantalla. Bien, jóvenes. Entonces, hasta la anterior clase habíamos visto el método de la ecuación universal de flujo para calcular la pérdida de carga por fricción. Y ahora vamos a aplicar un método muy sencillo, que es el llamado método de Hasse-Williams. Es un método que ha sido desarrollado para una situación muy particular, ¿ya? En primer lugar, este método ha sido desarrollado para el fluido agua, ¿no? Fluido agua. Flujo turbulento. Temperaturas del agua, más o menos las temperaturas del agua potable, digamos entre 15 y 25 grados centígrados. Bien, entonces esta es una ecuación muy particular. Hasse y Williams eran ingenieros civiles. Y entonces, como en la ingeniería civil, utilizamos muchísimo el flujo en tuberías para el diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Entonces es que estos investigadores, pues, trataron de obtener una ecuación que sea simplemente útil, digamos, es decir, que se aplique únicamente para el fluido agua. Fluido agua y tipo de flujo turbulento. Entonces, así surge esta ecuación, muy sencilla, donde dice HL igual 10.66 por L dividido entre C a la 1,85 dividido entre el diámetro a la 4,87. ¿Ya? Todo por Q a la 1,85. Muy bien. Llamándole K mayúscula a los términos dentro del paréntesis, entonces podríamos simplificar la fórmula e indicar que la pérdida de carga es igual a K por Q a la 1,85. ¿Ya? Eso es. En esta ecuación, HF está en metros, K, el coeficiente de resistencia de la tubería, ¿no? L, la longitud de la tubería en metros, D, el diámetro de la tubería en metros, Q, el caudal que fluye en la tubería en metros cúbicos por segundo, C, el coeficiente de Hasse-Williams, que algunos valores típicos son los siguientes. O sea, el coeficiente de Hasse-Williams depende del tipo de material del cual está fabricada la tubería. Entonces, para una tubería de PVC, el valor de C está entre 140 a 150 aproximadamente. Para una tubería de fierro galvanizado, C más o menos 110 a 120. Bien, acá les muestro, es decir, hablo de las tuberías de PVC y tubería de fierro galvanizado, porque son las tuberías que más se utilizan en las
redes de agua potable, ¿no? Los sistemas de distribución de agua potable. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez aclarado todos los elementos que intervienen en la ecuación, acá vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esta fórmula, ¿no? Que dice, a ver, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado de 500 metros de longitud que tiene un diámetro de 0,15 metros. El flujo se mueve con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Bien, entonces, de la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Necesitamos el valor del caudal. Entonces, caudal simplemente área por velocidad. Y, por lo tanto, el caudal resulta ser 0,044 metros cúbicos por segundo. Y entonces tenemos ya todos los elementos para calcular la pérdida de carga. Fíjense, esta es una constante. Hemos adoptado acá C igual a 120, ¿no? 120, el diámetro a la 487, todo por el caudal Q a la 1,85. Hagan los cálculos y a ver, revisen si es el mismo resultado. Mismo resultado, ¿no? ¿Hola? Sí, ingeniero, el mismo. ¿Aló? Bien, jóvenes tienen que participar, ¿ok? Tienen que participar. Bien, pero ahora vamos a ver cuán precisa será esta fórmula. Vamos a comparar aplicando la ecuación universal de flujo. ¿Ya? Entonces tenemos, supongamos que el agua es 20 grados centígrados y epsilon 0,15 milímetros. ¿Ya? Entonces, a ver, por favor, apliquen ustedes ahora la ecuación universal de flujo, ¿ya? Para hallar la pérdida de carga. ¿De acuerdo? Les doy 10 minutos. Apliquen la ecuación universal de flujo. Muy bien, jóvenes. Entonces les decía que este es un método muy utilizado por los ingenieros civiles, por la sencillez de su ecuación. Pues aquí el cálculo es directo de la pérdida de carga. No se requiere hacer iteraciones, etcétera, ¿no? Entonces, muy fácil. Muy bien, jóvenes. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de pérdidas de carga, que son las pérdidas de carga en accesorios. También se denomina pérdidas de carga menores o pérdidas de carga localizadas. Entonces, fíjense, estos son los accesorios que normalmente utilizamos para la instalación de las tuberías, ¿no es cierto? Normalmente utilizamos este tipo de accesorios, ¿no es verdad? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Esos son los accesorios, es decir, por ejemplo, los codos, las T's, es decir, las ampliaciones, reducciones, las cruces, están las T's, las válvulas. Entonces, se utiliza una serie de accesorios en las instalaciones. ¿Ya?
válvulas, todo tipo de válvulas. Por ejemplo, estas son válvulas en una estación de bombeo. Bien, entonces, ¿cómo es que produce pérdida de carga un accesorio? Pues cuando se instala un accesorio en una tubería, entonces al pasar el flujo por el accesorio, se alteran las condiciones hidráulicas del flujo. ¿Ya? Imagínense que esta es una tubería y acá está instalada esta válvula. Es como esta, ¿no? Una válvula tipo compuerta, ¿no? Entonces, no, mejor dicho, es otro tipo de válvula, no es compuerta. Miren, entonces, ¿cómo es que se alteran las condiciones del flujo? El flujo, sin la presencia del accesorio, el flujo tendría esta dirección de flujo, ¿no es cierto? Seguiría esa dirección del flujo. Pero debido al accesorio, observen ustedes que el flujo tiene que cambiar la dirección, ¿no? Sí, y luego tiene que pasar a través de la abertura que hay, ¿no? En esta sección, luego a pasar por ahí y continuar el movimiento, ¿no? Entonces, en este cambio de direcciones, etcétera, fíjense cómo cambia la dirección, ¿no es cierto? Y cambia la dirección ya hacia arriba, luego cambia drásticamente, ya aquí es un movimiento vertical y luego otra vez este otro movimiento. Pero además aquí el flujo tiene que pasar por un espacio muy reducido, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, se alteran demasiado las condiciones de movimiento del agua, ¿no? Hay muchos cambios, muchos cambios. Y entonces esos cambios, pues, producen pérdida de carga. Es decir, se produce turbulencia. Y al presentarse la turbulencia, pues, tenemos pérdida de carga. Por ejemplo, aquí, esta es una reducción brusca. Reducción brusca. Fíjense cómo son las líneas de flujo en el tubo de mayor diámetro, ¿no? Y para pasar al tubo de menor diámetro, entonces las líneas de flujo tienen que desarrollarse de esta manera, ¿no? De esa manera tienen que desarrollarse las líneas de flujo. Y es decir, que aquí hay una separación prácticamente de las líneas de flujo. Aquí y lo propio acá hay una separación. Y acá entonces hay una contracción del flujo. Es decir, se producen unos cambios muy significativos. Y es decir, esto genera turbulencia. Y la turbulencia naturalmente se manifiesta con una pérdida de carga hidráulica. ¿Ya? Acá también otro ejemplo, aquí es un tanque de almacenamiento y una tubería que entra al tanque y el agua tiene que fluir a lo largo de la tubería, ¿no? Tiene que salir del depósito, tiene que salir del depósito. Y entonces observen cómo se desarrollan las líneas de flujo, ¿no? Cómo se desarrollan esas líneas de flujo. Y por lo tanto se generan pérdidas de carga. Entonces, todas las válvulas, esta es una válvula de compuerta, ¿no? Entonces, todas las válvulas, todos los codos, es decir, cualquier elemento que se instala a lo largo de una tubería, cambia las condiciones naturales del flujo y por lo tanto produce pérdida de carga. Acá, por ejemplo, tenemos
una tubería rectilínea, horizontal, y de pronto un codo de 90 grados. Un codo de 90 grados. Entonces vemos cómo se cambian las condiciones naturales del flujo. Acá el sentido del flujo es horizontal, pero en cambio al pasar el agua por el codo, cambia la dirección del flujo al sentido vertical, ¿no? Entonces ahí se produce una pérdida de carga. Bien, ¿cómo se determina la pérdida de carga? En accesorios. Se utiliza también la ecuación universal de flujo. Se utiliza la ecuación universal de flujo. Dice pérdida de carga en accesorios igual, paréntesis, F por L sobre D, por B cuadrado sobre 2G. ¿No? Es decir, que la pérdida de carga en el accesorio depende de estos factores. F por L sobre D por la altura de velocidad, siendo B la velocidad del agua dentro de la tubería. Dentro de la tubería. Eso es B. ¿Ya? Es decir, caudal dividido entre área. Si aplicamos la ecuación de continuidad. Y K minúscula se denomina coeficiente de resistencia del accesorio. Coeficiente de resistencia del accesorio. Cada accesorio tiene ya un valor de K, ese coeficiente de resistencia. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo cómo se determina este coeficiente K, ¿no? Llamado coeficiente de resistencia del accesorio. Entonces, a través de un ejemplo vamos a ver cómo se determina eso. Entonces, ejemplo, dice calcular la pérdida de carga producida por un codo de 90 grados, instalado en una tubería de 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros de diámetro que transporta un caudal de agua de 20 litros por segundo. ¿Ok? Bien. Entonces, decimos que K, ese coeficiente de resistencia del accesorio, se puede determinar de esta forma. Dice que es igual a un factor de fricción F sub T por LE sobre D. ¿Ya? LE sobre D. Siendo LE una longitud equivalente del accesorio. Y D es el diámetro de la tubería en el accesorio. Bien, F sub T y LE sobre D se determinan de tablas. Esto está tabulado. Aquí tenemos estas tablas, son del libro de Mecánica de los Fluidos Aplicada. ¿Ya? Lo tenemos ahí en la plataforma. Entonces, fíjense de acá, de esta tabla, obtenemos LE sobre D. ¿Ya? Y tenemos LE sobre D para diferentes accesorios. En este caso es un codo. Entonces buscamos, ahí está. Codo estándar a 90 grados. Supongamos que es ese. LE sobre D, entonces, es 30. ¿No? Esa longitud es 30. Bien. Pero además tenemos que utilizar la otra tabla para hallar el valor de F sub T. F sub T. ¿No? Y en este caso dice que la tubería es de ¿qué diámetro? Tubería de 100 milímetros. ¿No? Es una tubería de 100 milímetros.
Ya, el caudal 20 litros por segundo. Entonces, buscamos acá tubería, el diámetro de la tubería. Acá está en pulgadas. Esta tabla del mismo libro de mecánica de los fluidos aplicado. Entonces, ahí está 4 pulgadas. Para 3,5 y 4 pulgadas, F sub T vale 0,017 ya. ¿Ya? 0,017. Y entonces utilizamos esos valores. Ahí está, entonces, miren, F sub T por LE sobre D, 0,017 por 30, igual 0,51. Y es el coeficiente de resistencia para el codo de 90 grados, ¿no? De esa forma se determina entonces. Ok. La velocidad del fluido, caudal sobre área, calculamos así como caudal sobre área, nos da 2,55 metros por segundo. Por lo tanto, la pérdida de carga en el accesorio ha de ser este valor, ¿no es cierto? Aquí está el K, que es 0,51 el K, por la altura de velocidad en la tubería. Velocidad 2,55 al cuadrado, dividido entre 2, dividido entre 9,81. Y así resulta que la pérdida de carga que produce ese codo había sido de 0,17 metros. Nada más, ¿no? 0,17 metros. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Y en la práctica, pues ya todos los accesorios prácticamente están ya tabulados. Es decir, en, en algunas tablas de mecánica de los fluidos o hidráulica, van a encontrar las tablas que nos dan, eh, o sea, las tablas que nos da el valor de K para cada accesorio, para cada accesorio. ¿Ya? Bien. A ver, este ejemplo, vamos a ver. Para el sistema mostrado en la figura a continuación, se pide A, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? B, si el caudal del sistema A es 20 litros por segundo, ¿cuál es el desnivel H? Etcétera. Ya. Simplemente vamos a ver el inciso A. ¿Ya? Si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Y ahí tenemos, este es el sistema, jóvenes. Este es el sistema, jóvenes. ¿Ya? Y este sistema consta, fíjense, 2 depósitos. El depósito A, depósito B. ¿No? Y fíjense, aquí hay una tubería y resulta que aquí nace o arranca otra tubería también. Hasta ahí. Fíjense, la tubería 1 tiene estas características. Longitud 45 metros. Diámetro 30 centímetros. Factor de fricción 0,025. Mira, ahí está. Ya está dado el factor de fricción también. Entonces, en cambio para la otra tubería, ¿no? Tenemos también estos datos. La longitud 30 metros, ¿no? Desde acá, 30 metros. El diámetro
15 centímetros. O sea, cambia el diámetro a 15 centímetros. ¿Ok? El factor de fricción, 0,020. Bien, ahora, muy bien, vamos a resolver el problema y nos piden. Fíjense, este es el desnivel H entre los depósitos A y M. ¿Ya? Entonces, así dice, para el sistema mostrado en la figura a continuación, se pide, inciso A, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Concentrémonos nuestra atención en este inciso. ¿Ya? Entonces, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Ahí tenemos el gráfico, a ver. Aquí tenemos entonces, observen, ya, un momento, a ver. Bueno, las ecuaciones, ¿no? De Hazen-Williams, etcétera, donde K es la constante, o más bien se denomina coeficiente de resistencia de la tubería, ¿ya? O sea, hay dos tipos de coeficientes de resistencia. Este es coeficiente de resistencia de la tubería, K mayúscula. En cambio, el K minúscula es coeficiente de resistencia del accesorio. Bien, entonces acá hemos hemos leído el enunciado del problemita, del ejemplo, y vamos a ver cómo se resuelve. Para el sistema mostrado en la figura a continuación se pide, dice, si el sistema del desnivel, perdón, H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Y entonces ahí está. Fíjense, si este desnivel es 5 metros, entonces, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? ¿Ya? Bien. Y algo muy interesante en este problema. Observen, el punto A está en la superficie del líquido. El punto M también en la superficie del líquido. Y ahora, aquí hay la tubería 1. Y a continuación, la tubería 2. Y en cada tubería, queridos jóvenes, señoritas, está instalado un accesorio. Empezando acá, en el punto C. Ahí. Este es un filtro. Un filtro. Un filtro que tiene unas aberturas muy reducidas, que solamente permiten pasar el agua. ¿Ya? Entonces, las impurezas obstruirían el filtro, ¿no? Bien, acá tenemos codo, una T, una válvula, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el significado. Ahí tenemos los valores del coeficiente K. Cada accesorio tiene su coeficiente K, cada accesorio. ¿Ya? Esto ya se tiene en las tablas, como les decía. Por ejemplo, filtro o alcachofa tiene un valor de K igual a 8. Codos, que están en los puntos C y F, de diámetro 30 centímetros, 0,5. 0,5. El valor de K. Y así sucesivamente. Tenemos los valores de K
para cada accesorio. Bien. Entonces, ¿cómo se plantea la solución del problema? Soluciones. ¿Ya? Entonces, previo a ello, podríamos haber anotado todos los, bueno, están ya los, bueno, deberíamos resumir y anotar todos los datos. Ahí están los datos de las tuberías, longitud, diámetro, etcétera, ¿no? Eso es, deberíamos ya, bueno, ahí tenemos esta tablita. Fíjense, esta tabla es una tabla de resumen donde están las características de la tubería, nada más. Longitud 45, diámetro 30, factor de fricción, ¿no? Para cada tubería. Bien, acá quería aclararles un poco esto. En cada tubería, esta es la tubería 1, están estos accesorios. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 accesorios, podríamos decir. ¿Ya? Mientras que en la tubería 2 están 1, 2, 3, 4, 5 y cuando ingresa al tanque también se cuenta como accesorio. 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo se resuelve? Y planteamos la solución de la siguiente manera, estimados jóvenes. Vamos a aplicar el teorema de Bernoulli entre los puntos A y M. Ya saben, A y M. ¿Por qué entre los puntos A y M? Porque estos puntos, porque para estos puntos conocemos todos sus, todos sus datos. Por ejemplo, Z lo conocemos, el valor de Z conocemos, pero en este caso no es necesario si quiere el valor de Z. Fíjense, porque ya conozco H. Conozco H. ¿A qué será igual H? ¿A qué será igual H? De A ahí, los 5 metros que digo. del gráfico, Ah, ¿a qué será igual H? Son 5 metros, dice, ¿no? Pero, ¿a qué será igual? Comparando con el gráfico. ¿De La dónde sale diferencia de H? altura. ¿Perdón? ¿Es la diferencia? La diferencia de altura. Muy bien. O sea, H es el desnivel del agua entre los tanques A y B. El desnivel. Muy bien. Bueno, ahora aplicamos el teorema de Bernoulli entre A y M, como ya lo saben hacer. Energía en A menos la pérdida de carga de A a M igual a la energía en M. La energía en A, la energía en M. ¿No? Y a continuación vamos simplificando. Como los puntos están en la superficie del líquido, P sub A 0, B sub A 0, P sub M 0, B sub M 0. Por lo tanto, esta ecuación queda así. ZA menos ZM igual a la pérdida de carga. Pero resulta que ZA menos ZM es también el desnivel H que habíamos indicado y que para este caso son 5 metros. El desnivel es 5 metros. Muy bien. Entonces, vemos así esta ecuación. Esto es menos ZA menos ZM menos la pérdida de carga igual a 5 metros. ¿Ya? Así planteamos la ecuación. ¿Está claro, jóvenes? sí, ingeniero. Bien. Por otra parte, la pérdida de carga desde A hasta M. Fíjense que hasta ahora estábamos calculando únicamente la pérdida de carga por fricción.
¿no es cierto? Pero resulta que, como hemos podido ver, en el sistema están instalados numerosos accesorios, ¿ya? Y cada accesorio produce una determinada pérdida de carga. Bien. Ok, está claro hasta ahí. Bien, y esa pérdida de carga es igual entonces a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores, ¿ya? La pérdida de carga por fricción es igual a la pérdida de carga, es a la sumatoria de las pérdidas de carga en cada tubería. Es decir, pérdida de carga por fricción sería igual a la pérdida de carga por fricción en la tubería 1 más la pérdida de carga por fricción en la tubería 2. Así. Entonces planteamos así, fíjense, F1, L1 sobre D1, etcétera, más F2, etcétera. Reemplacen datos, a ver, por favor, reemplacen datos y verifiquen si estos son los resultados. Reemplacen datos, participen. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, reemplazamos los datos acá y obtenemos la pérdida de carga por fricción igual a esta expresión. ¿No es cierto? A ver, por favor, revisen, ¿ya? Ven ustedes. Y de acá obtenemos esta relación. Velocidad 1 igual 0,25 por velocidad 2. O velocidad 2, 4 veces la velocidad 1. A ver, hagan esos cálculos. Háganlo. Anterior ecuación. En esta ecuación. Ahí está, en vez de velocidad 2, 4 veces velocidad 1 al cuadrado. Muy bien. Y por lo tanto, esto nos da como resultado, a ver, ahí está. Haciendo los cálculos, finalmente nos da que la pérdida de carga por fricción total, la pérdida de carga por fricción HF, 3,4518 veces la velocidad 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, lo dejamos así expresado, la pérdida de carga por fricción. Y ahora nos dedicamos precisamente a calcular las pérdidas de carga en cada accesorio. Para lo cual vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la ecuación esta. Pérdida de carga en cada accesorio igual K sub I por B sub J al cuadrado entre 2G. K sub I es el coeficiente de resistencia del accesorio. Digamos, para el primer accesorio, fíjense, para el primer accesorio acá, para este accesorio es B, está con B, ahí está, filtro o alcachofa B, K8, muy bien, K8, y este artefacto este accesorio está instalado en la tubería 1. Entonces, por B sub 1 al cuadrado entre 2G. Codo, ese codo, a ver, dice, ¿cuánto? Codo, en los puntos C y en F ahí, 0,5. C más, entonces, la pérdida de carga, ¿no? Más 0,5 por B sub 1 cuadrado entre 2G. T, la T, ¿cuánto vale? Su coeficiente, T, 0,7. Más 0,7 por B sub 1 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, así tenemos, fíjense, estos términos remarcados con celeste
corresponden a los accesorios que están instalados en la tubería 1. Tubería 1. Y los que están marcados con verde son los accesorios instalados en la tubería 2. ¿Ya? Pues 07, 6. Por ejemplo, ¿qué es el 6? Ahí está, por ejemplo, es esto. ¿A qué se refiere? Esto. Medidor H. El medidor H tiene un coeficiente de resistencia de 6. ¿Ok? Por eso es. ¿Está claro? Luego, los codos, la válvula de 15 centímetros tiene un coeficiente de resistencia de 3. Ahí está la válvula, en L. Bien, entonces, así escribimos la ecuación de pérdida de carga por accesorios. Estos son entonces los términos de la pérdida de carga en los accesorios instalados en la tubería 1 y los demarcados son verde, los accesorios instalados en la tubería 2. Obsérvese que en la tubería 2, el último término tiene un coeficiente K igual a 1. 1 por B sub 2 cuadrado entre 2C. Corresponde a la pérdida de carga al entrar al depósito, al descargar en el depósito. Cuando el flujo sale de la tubería e ingresa al depósito. Esa es la pérdida de carga ahí. K igual 1 por B sub 2 al cuadrado sobre 2C. Eso es. Por B sub 1 al cuadrado entre 2C. Y todo lo verde, 11.7 por B sub 2 cuadrado entre 2C. Bien, entonces, todo está en términos de B sub 1. Sabemos que B sub 2 es 4 veces B sub 1. Entonces reemplazamos simplemente. Y ahí nos sale que todo ese término es igual a 10.09 B sub 1 cuadrado. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Claro. Son las pérdidas de carga por los accesorios. Y 3.45 B sub 1 cuadrado es la pérdida de carga por fricción. Entonces, la suma de ambos es la pérdida de carga total. Suma de pérdida de carga por fricción más la suma de las pérdidas de carga menores. Sabemos que esa suma tiene que ser 5 metros. Así. Y por lo tanto, de ahí despejamos la velocidad 1, 0,61 metros por segundo. La velocidad 2, 4 veces la velocidad 1. Y así hallamos el caudal 43 litros por segundo. ¿No? En esa forma, entonces, queridos jóvenes y señoritas, se trabajan ahora. ¿Ya? Y ahora yo les dejo, hagan ustedes el inciso B del problema. ¿Qué dice el inciso B? Si el caudal del sistema es Q igual 20 litros por segundo, ¿cuál será el desnivel H? O sea, ahora ya tenemos conocido el caudal. Tenemos el caudal y pregunta, ¿cuál será el desnivel H? A ver, háganlo, jóvenes. Tienen 15 minutos. Tenemos más esto, es decir, en otras palabras, la pérdida de carga H que no conocemos es igual a toda esta expresión. Pero B sub 1
conocemos, porque conocemos el caudal. ¿Cuánto es el caudal? Dice 20 litros, creo, ¿no? Para el inciso B. Inciso B, caudal 20 litros por segundo. Por lo tanto, B sub 1, 0,28 metros por segundo, ¿no? 0,28 metros por segundo. Y B sub 2, que es 4 veces B sub 1, 1,12 metros por segundo. Pérdida de carga total, pérdida de carga por fricción, más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Entonces, ya los términos que ya habíamos visto antes, ¿no? Y entonces dice que la pérdida de carga por fricción es 0,27 metros, las pérdidas de carga menores 0,79 metros, por lo tanto la pérdida de carga total, la sumatoria, 1,06 metros. 1,06 metros. ¿Ya? Muy bien. Este problemita está en el libro de Shawn, el esquema y los datos, pero el enunciado yo he cambiado. Este enunciado es el que yo estoy desarrollando, ¿no? Con este enunciado. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, con todo esto, ¿no? Todo esto es. Inciso A, B, C, D, claro. Claro, A y B es el nivel 1, digamos. El C es nivel 2 y el inciso D ya es nivel 3. Ya es otro nivel ya. Si vamos por niveles de dificultad. Nivel 1, A y B. Nivel 2, C. Y nivel 3, D. Bueno, a ver, intenten resolver ustedes ahora los niveles C y D. No sé si tienen alguna duda, estimados jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jovencitos? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Todo claro, ingeniero. Sí, Todo todo claro, claro. ingeniero. ¿Cómo? No hay dudas, todo claro. Excelente. Parece que con las clases virtuales me entienden mucho mejor que con las presenciales. Qué lindo, qué bien. Estoy muy contento, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Que me hayan entendido. Bueno, esto está en la plataforma de todas maneras para que lo vean. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Que pasen buenas